Bienvenidos y que Dios les bendiga. Nos gustaría comenzar agradeciéndoles por darnos parte de su día en donde sea que esté viendo este mensaje. Para los miembros de la iglesia local o si se encuentran en el área del norte de Texas, le comunicamos que el domingo 17 y 24 de enero no tendremos nuestras reuniones presenciales por precaución a los altos contactos de COVID-19 en el Metroplex. Y aunque no nos estemos reuniendo en persona, nos encantaría que se conectara con nosotros a través de nuestras redes sociales. Si le gustaría saber más información sobre nuestra iglesia, envíenos un correo electrónico, visite nuestro sitio web o llámenos. Y con eso dicho, el mensaje de hoy está a punto de comenzar ahora mismo. Glorioso Salvador, divino Redentor, me mostraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me mostraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, glorioso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos,
Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder saludarles en este momento. Espero en Dios se encuentre todos bien, usted, su familia, cualquier persona que es parte de su vida. Espero que sea lleno de bendición en todos los aspectos. A principio de esta pandemia, recuerdo una palabra que el Señor me daba mientras estaba en un tiempo de oración. Y Él me traía a la mente esa porción de la Escritura donde nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerdo que el Señor me llevó a compartir esa palabra con la iglesia y hoy quiero compartir una vez más acerca de lo que es la fe. Pero en otra porción de la Escritura, en lo que vemos el libro de Éxodo, el capítulo 12, versículo 37 al 38 y también del 40 al 41. Quisiera leerle esta escritura. Dice la palabra del Señor: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Verso 40 y 41 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Una salida por fe, una salida que Israel añoraba durante años. 430 años habían estado habitando en Egipto, viviendo como esclavos, trabajando como esclavos, con una vida por completo de esclavos. Usted puede imaginarse 430 años de una manera oprimidos, sin libertad, sin poder expresar su amor hacia Dios de una manera plena, con temores, con restricciones en muchos sentidos. Pero el Señor miró la aflicción de Israel y la palabra nos dice que Él les prometió sacarlos de ese lugar, llevarlos a un lugar de promesa, a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. La palabra nos enseña que esa promesa había sido dada por el Dios Todopoderoso, el Dios que no miente, el Dios que mueve las cosas de manera que lo que parece imposible lo lleva a cabo y lo lleva a cabo en el momento, mis hermanos, que ni siquiera podemos imaginar. 430 años se cumplieron y entonces el Señor saca de Egipto a Israel. Israel salió de Egipto, pero no salió con sus manos vacías, a pesar de que vivían como esclavos. A pesar de que tuvieron una vida de esclavitud, ellos salieron con provisión material. La palabra nos habla que ellos salieron como un pueblo rico, salieron con riquezas, una riqueza material. Pero Israel salió también con una provisión espiritual poderosa. Dios dice en la escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 8, que Dios los sacó con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y milagros. Usted se imagina, durante años, toda la cantidad que le mencioné, 430 años como esclavos, y de pronto salir con la mano poderosa de Dios a su favor, haciendo señales, haciendo prodigios, causando espanto en el mismo lugar tan poderoso, tan imponente como era Egipto, como era el faraón, como eran sus autoridades de aquella región. Sin embargo, Dios los sacó de manera milagrosa, haciendo señales a aquel lugar, haciendo señales para los egipcios, pero también para su pueblo, para Israel. Cuando ellos salen de Egipto, dice la escritura que el Señor puso una columna de nube y una columna de fuego. Esa nube que durante el día los guardaba, los protegía, los guiaba en el camino,
pero de noche esa columna era de fuego. Era la linterna, era la luz de Dios que los guiaba en sus travesías por el desierto durante la noche. Eso era fe lo que ellos desde un inicio pudieron poner en marcha. Creerle al Señor cuando les dijo, los voy a sacar de la esclavitud, de la opresión, los voy a llevar a otro territorio. Le creyeron al Señor y ellos salieron por fin de Egipto. El Señor tuvo que tratar días antes de que salieran de Egipto, con el faraón, con el líder de ese lugar, con la autoridad máxima sobre la tierra de Egipto en ese tiempo. El Señor envió diferentes tipos de plagas para mostrar el poder de Dios, del Dios Todopoderoso, y para, hermano, poder convencer el corazón de Faraón, pero parecía todo lo contrario. Mientras el Señor mostraba su poder, el corazón de Faraón más se endurecía, hasta que pasaron la última de las plagas, la muerte de todos los primogénitos. Dice la Escritura que el Faraón le dijo a Moisés, sal de este lugar y llévate entonces ya todo Israel. En otras palabras, era como si les estaba dando permiso de salir de Egipto. Pero es que Dios ya les había dicho que los iba a sacar de ese lugar. Dios había hecho un pacto ya con ellos. Dios había hecho una promesa y el Señor iba a cumplir esa promesa. Pero cuando sale de Egipto, Israel sale de Egipto, entonces en ese momento, después de ciertas horas que ya Israel estaba en marcha, estaba en camino hacia su libertad, el faraón reacciona. Y dice la Escritura que el Señor Dios endureció el corazón del faraón. Y el faraón piensa, ¿qué hemos hecho de haber dejado ir a Israel para que ya no nos sirva? ¿Por qué hicimos esto? Y entonces dice la palabra que tomó consigo a su pueblo 600 carros de los que tenía él de guerra, 600 carros de los mejores, los escogieron, y todos los carros que Egipto tenía también. Egipto tenía los mejores recursos militares en ese momento, en ese tiempo. Los mejores carros que poseían con tecnología militar de ese tiempo. Egipto estaba de una manera sofisticada, bien, hermano, equipados. Ellos tenían de lo mejor. Era el territorio más poderoso de esos años. Israel no tenía nada de ese, que comparado con lo que Egipto tenía. Israel vivió como esclavo. Cierto que salieron de ahí con materiales, con cosas de riquezas que habían conseguido con mismo Egipto, que los egipcios les habían dado, pero no poseían cosas militares, no poseían tecnología, no poseían carros. Ellos salieron caminando de Egipto. Cuando el faraón reacciona, dice la Escritura que va tras los de Israel en sus carros de a caballo, con su ejército. Iban ellos, hermano, enfurecidos, queriendo detener a Israel. Cuando el Señor, Dios Todopoderoso, da una promesa, no hay enemigo que lo pueda detener. No hay hombre, no hay ser humano que pueda detener la promesa o la mano de Dios ante alguno de sus hijos, que ha sido, mi hermano, en este momento no era uno, eran más de 600,000 hombres que iban de a pie, sin contar a los niños, saliendo bajo la promesa y el respaldo de Dios. Así que el faraón y todo su ejército no eran más fuertes ni más poderosos que el ejército que Dios llevaba, que la provisión que Dios había dado a Israel en el sentido espiritual. Dice la Escritura que lo sacó con mano fuerte y con brazo extendido. No iba a prevalecer el que Faraón quisiera hacer cualquier cosa en contra de Israel, no iba a prevalecer. La mano de Dios es poderosa. Quizás usted lo ha visto, lo ha vivido, lo ha experimentado en su propia vida. Así que
Aunque Faraón salió con todo su ejército, con sus 600 carros escogidos y con todos los carros de Egipto, con toda su tecnología militar, Israel no salió de esa manera, pero salió con la poderosa mano de Dios. Era más que suficiente. De esa manera, atravesar a pie todo el trayecto que Dios le llevaba. Pero ¿sabe algo? Como es natural, dice la Escritura que cuando los hijos de Israel vieron que el faraón y su ejército venía detrás de ellos, temieron en gran manera. Tuvieron temor. El versículo 13 y 14 nos dice lo siguiente. Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los volveréis a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oiga, qué promesa lo que el Señor estaba dando por la boca de Moisés a su pueblo Israel. Qué promesa lo que el Señor da en el momento del temor, de la incertidumbre. Qué palabra tan poderosa la que el Señor muchas veces trae a nuestro corazón, a nuestra vida, en los momentos de inseguridad, en los momentos de prueba. Qué palabra tan maravillosa la que el Señor estaba trayendo a Israel. Sabía que tenían temor y le dice, no teman, no teman. Quizás ellos estaban temblando, estaban no porque sentían frío, sino por el mismo temor, mis hermanos. Quizás ellos estaban inseguros del lugar en el que estaban en ese momento acampando, estaban cerca de las aguas ahí al lado del Mar Rojo. Imagínese usted, de un lado tienen el mar y ven a sus enemigos venir tras de ellos. Se sintieron acorralados, pensaron que no tenían escapatoria. Pensaron que era el lugar donde iban a fallecer, donde iban a morir. Y dice la palabra que el Señor le dice por Moisés, no teman, no teman, estad firmes. Quizás en estos días usted ha sentido temor, ha sentido inseguridad, pero escuche la voz de Dios diciéndole en este momento, no tema, esté firme. Y le dice el Señor, ve la salvación. ¿Qué es salvación? Salvación es la promesa de Dios para cada uno de sus hijos, de que cuando vamos a estar en angustia, de que cuando necesitamos de su mano de poder, Él viene y nos rescata, Él viene y nos salva, Él nos da victoria. Y el Señor le dijo a través de Moisés, van a ver la salvación que Jehová hará con ustedes. Yo le digo en este momento, iglesia, van a ver la salvación sobre sus vidas, va a ver la salvación, va a ver la victoria, va a ver el rescate de Dios. No importa la situación, no importa todo aquello que le esté rodeando, no importa lo que esté enfrente de usted, no importa lo que le esté persiguiendo, si el enemigo mismo le está acechando, viene constantemente a acechar su vida. El Señor le dice en este momento, no tema, esté firme, usted va a ver la salvación. Y le dice el Señor a Israel, porque tus enemigos, porque los egipcios que ahora tú ves, nunca más los mirarás, nunca más los vas a ver. Israel no entendía en ese momento esas palabras. Israel solo veía lo que su vista natural observaba, solo veía a su limitación como humanos, no veían más allá, no veían hacia adelante lo que el Señor iba a hacer. Pero entonces el Señor le dice a Moisés, allí en el versículo 15 del capítulo 12 del libro de Éxodo, le dice, di a los hijos de Israel que marchen. Oiga, pero tienen frente el mar que está desbordado, que está en lo máximo de sus aguas. Detrás vienen los de Egipto, el faraón con su ejército, con su gente de caballo, con sus carros de guerra. Y el Señor le dice que marchen. La única opción era atravesar el agua.
Pero no era un riachuelo lo que iban a cruzar, era el mar, mis hermanos. Era la profundidad de las aguas. Era el mar embravecido. Y el Señor le dice, di a los hijos de Israel que marchen. Le llama hijos. ¿Qué padre le puede decir a su hijo, aviéntate a las aguas cuando sabe que hay peligro? Pero Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios que nos lleva a vivir por fe. Es un Dios que nos prueba en la fe, que nos hace crecer en la fe, que nos hace madurar en la fe. Y el Señor le está diciendo, son mis hijos y quiero que maduren en fe, quiero que caminen en la fe, quiero que atraviesen por la fe sobre de estas aguas, en medio de las aguas. Oiga, mis hermanos, y usted conoce lo que sucede en ese momento. Cuando los primeros hombres que ponen su pie sobre ahí en ese lugar, a las orillas de las aguas, quizás ellos se sintieron atemorizados, pero dice la palabra que le dice el Señor a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés observa, Moisés trae una vara. Quizás para usarla como un bastón, quizás para usarla como un instrumento para el peligro del desierto donde iban a caminar, para sostenerse, para ahuyentar quizás a algún animal del desierto, qué sé yo, pero él llevaba una vara. Y le dice a Moisés, Moisés, extiende tu vara. Extiende tu vara. Que era una vara en las manos de Moisés, no era nada. Pero la voz de Dios que daba esa indicación era la voz de poder, era la voz que le ponía a Moisés esa porción de fe que Moisés necesitaba y le dice, extiende la vara. Y dice la escritura que Moisés extendió la vara y las aguas, mis hermanos, se dividieron. Se comenzó a hacer ese camino, se comenzó a abrir ese trayecto por donde Israel iba a cruzar. Mi hermano, 600,000 hombres, sin contar los niños. Qué grande multitud necesitaba atravesar el mar. No eran porciones pequeñas de personas, era una multitud. Y el Señor abre eso imposible. Abre las aguas, divide las aguas, abre el mar, divide las aguas. Aquello que parecía imposible, el Señor lo hace posible. Eso es la fe. En momentos en los cuales debemos movernos por fe, era lo que Israel estaba viviendo. Era su momento de moverse por fe. Yo no sé qué impacto tuvieron los hijos de Israel, pero yo me imagino que ellos estaban, mis hermanos, con sus ojos bien abiertos, observando cada detalle. Caray, Moisés extiende la vara. Las aguas se abren, se divide, empieza a formarse un camino, una travesía en medio del mar. Donde no existía un camino, el Señor lo trazó. Donde no existía una posibilidad de cruzar, el Señor hizo la posibilidad de cruzar. Donde parecía que todo estaba perdido y que iban a terminar sin vida los hijos de Dios, el Señor les dice, di a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. No eran los esclavos, eran los hijos de ese Dios todopoderoso. Eran los hijos a los cuales el Señor les había hecho la promesa. ¿Cuántas promesas el Señor habrá hecho en su vida? ¿Cuántas promesas tenemos de nuestro Dios? Y como hijos, muchas veces no las creemos. Tenemos temor, tenemos duda, comienza la inseguridad. Pero el Señor le dice, es necesario que marchen. Es necesario moverse por fe. Es fe, ¿por qué? Porque Israel veía lo que había a su alrededor. Necesitaban tener fe para poderse mover. De lo contrario, no hubieran dado ni un paso. Necesitaban fe para poder atravesar en ese camino. Quizás veían de un lado esas paredes, mi hermano, del otro otra pared de agua. En todo momento, quizás al momento de caminar, ellos pensaron, ¿cuándo se nos vendrá el agua encima? Fe para caminar en ese camino que el Señor abrió.
Fe para moverse en lo que no existía, porque ese camino no existía. Pero Dios es capaz de hacer todas las cosas a nuestro favor. Dios es capaz de hacer lo que no existía para sus hijos. Dios es capaz de mostrarnos su grande poder cuando Él te hace una promesa y te dice avanza, te dice marcha. Es tiempo de caminar por fe. Él nos lleva de su mano. Así lo hizo con Israel y les dijo, es necesario que marchen. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Dejar ese camino en seco. Toda la noche dice que sopló un fuerte viento, el cual hacía que las aguas se detuvieran y a la vez ese camino permanecía abierto para que sus hijos caminaran en lugar seguro y firme. Jamás el Padre de Dios Todopoderoso, el Padre amoroso, nos dejaría caminar en inseguridad. Jamás nos dejaría caminar solos. Siempre nos llevaría de su mano. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones. Esta era la aflicción que Israel estaba atravesando en ese tiempo, en ese que era su mundo, en ese momento, en esas circunstancias. Esa era la aflicción. Pero el Señor también, el Señor Jesús dijo, pero confiad porque yo he vencido al mundo. La fe, mis hermanos, la fe no se trata de lo que vemos nada más y decir yo veo esto y entonces confío. No, la fe se trata de lo que no podemos ver, de lo que no podemos palpar. Israel no podía ver más allá de las aguas, no podía palpar el territorio que estaba después de las aguas. Israel no podía haber caminado si no hubiese tenido fe. Si ellos no hubieran creído a esa voz que les dijo por Moisés, estad firmes, van a ver la salvación que el Señor va a hacer por ustedes. Qué tremendo lo que el Señor hace por cada uno de sus hijos. Qué tremendo lo que Dios hace para sacar a sus hijos de la condición en la que están. Qué tremendo lo que Dios es capaz de hacer cuando cada uno de nosotros le creemos a su voz, a sus promesas. Cuando Israel está caminando en esa travesía que el Señor abrió en el mar, dice la palabra que también Egipto, los enemigos de Israel, el faraón, con sus carros atravesaban, con sus caballos atravesaban ese mismo camino. Pero una vez que todo Israel cruzó a salvo, fuera de las aguas del territorio que el Señor había abierto, entonces dice la palabra que el Señor le dice a Moisés, Moisés, una vez más extiende tu vara para que las aguas se vuelvan a juntar. Cuando ellos están en ese momento a salvo, entonces Dios hizo algo poderoso. En el capítulo 14 de Éxodo, versículo 23 al 28, encontramos cómo Dios trastornó al ejército egipcio. Y con esto quiero terminar. Se lo quiero leer esta porción. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Miren lo que Dios hizo. Quitó las ruedas de sus carros. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Verso 26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraron con el mar. Y Jehová, ¿quién lo hizo? Jehová, nuestro Dios, dice, derribó a los egipcios en medio del mar. En medio de lo que él había abierto camino para sus hijos, fue el mismo lugar que él usó para sepultar a sus enemigos, para derribar las obras de los enemigos de Israel, de sus hijos.
Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Lo hizo Dios. Lo que era imposible de poder llevar a cabo, lo hizo Dios. Yo le pregunto en este momento, ¿habrá algo imposible para el Señor? Dice la palabra que no hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible, y también dice que para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Yo le invito en este momento a darle gracias a Dios. A darle gracias a Dios, porque yo sé que el Señor Dios Todopoderoso está con usted. Quizás no lo ve, quizás no lo siente, podrá decir, no lo siento, pero la fe no se trata de ver, no se trata de sentir. La fe se trata de creer en la promesa de nuestro Dios, que estaría con nosotros ahí donde está. Quizás no está en el templo, ahí donde está en su casa, pero es necesario declarar la palabra en su vida, en su corazón, donde el Señor le dice una vez más, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Para el que cree, todo le es posible. Está en angustia, siente que está afligido, siente que está oprimido. Así se sintió Israel. Recuerde la palabra para usted, tómela. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con usted. Porque lo que usted ahora ve, hermano, no será para siempre. Jehová, nuestro Dios, peleará por usted, peleará por nosotros, peleará por su iglesia. Dios le bendiga en esta hora. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido una bendición para su vida. Si les gustaría recibir nuestros mensajes semanales, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien más. Y por último, si les gustaría donar en nuestro ministerio, el link para hacerlo va a estar en la descripción de este video. Que Dios los guarde y los esperamos en la siguiente transmisión.